2016, año de muchos logros y desafíos para América Latina. En este programa especial de La Voz de América hacemos un recuento de los más destacados. Yo pienso que ha sido fabuloso, es muy importante que no excluyan a nadie. Que la situación en Cuba de derechos humanos ha empeorado, no mejorado, desde la apertura. Algunos pensaban que el lapso de 6 meses que nos habíamos dado para buscar una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral, hoy nadie duda que quizá ese lapso de 6 meses es demasiado largo. Yo no estoy obsesionado por elecciones mañana, pasado mañana, o por reelegirme presidente, no. Pero ahora comienza lo más difícil, y es la construcción misma de la paz. ¿Es un triunfo simbólico para el gobierno? Sí. Ante los ojos de Washington es un triunfo sobre la guerra en contra de las drogas. El 2016 fue un año muy polémico para el escenario de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Tras el anuncio oficial de Washington y La Habana en diciembre de 2014 de reanudar relaciones diplomáticas durante los últimos meses, las aspiraciones de cambio se debaten entre esperanzas y frustraciones. El exilio cubano, cuyo enclave principal en Estados Unidos se localiza en Miami, fue testigo de un año 2016 muy turbulento, no solo para su tierra natal, sino para la comunidad internacional. Las emociones se enfrentaron por el acercamiento de los mandatarios de ambas naciones y además por la muerte del expresidente de Cuba, Fidel Castro. La visita oficial de Barack Obama a la isla cambió la historia de 5 décadas entre La Habana y Washington. La llegada del Air Force One, el avión presidencial, a la nación caribeña marcó el inicio del deshielo de las relaciones diplomáticas binacionales. Como era de esperarse, dio paso a operaciones turísticas como vuelos comerciales y viajes de cruceros. Sin embargo, este paso trajo manifestaciones y críticas entre los inmigrantes exiliados en Florida. Una de las voces de protesta fue la del activista político Ramón Saúl Sánchez, quien cuestionó el hecho de que el gobierno de Castro no autorizara la entrada a ese país a cubanos estadounidenses en las embarcaciones. El gobierno de Cuba obliga a Carnival y a las otras empresas de cruceros a excluir a los cubanos y a los cubanos americanos. Los cubanos y cubanoamericanos no pueden comprar un boleto para montarse a bordo de uno de estos cruceros porque Carnival le dice no puedes porque Cuba no te lo permite. Pero todo cambió a tan solo días del primer viaje a La Habana. Carlos Horta, vicepresidente de comunicaciones de Carnival, compartió la noticia de la autorización del gobierno de la isla en permitir el arribo de cubanos. Lo que queríamos es que todo el mundo, cubanos americanos, pudieran viajar con nosotros. Desde que empezamos las negociaciones con Cuba, para nosotros eso era muy importante. La dirigente opositora de la agrupación Damas de Blanco, Berta Soler, en entrevista con La Voz de América, saludó esta oportunidad para los cubanos de viajar en crucero a su tierra natal desde Estados Unidos. Yo pienso que ha sido fabuloso, es muy importante que no excluyan a nadie. Que no importa que tú hayas o no nacido en Cuba, que sea o no cubano, tienen derecho que sea un crucero que va a entrar a Cuba, entre todo el que desee, todo el que pueda y quiera entrar y que no exista ninguna exclusión de nadie, porque realmente estamos luchando para que no sea excluido nadie. Y bueno, muy importante de que cuando se juntan la mayoría se logra lo que uno quiere. Con las operaciones de viaje de cruceros y el primer vuelo de American Airlines, los cimientos están puestos. Además, se autorizó en la isla la apertura de los llamados paladares. Poco a poco, más voces de protestas se escucharon hacia esta política de acercamiento. A juicio del senador republicano Marco Rubio, las medidas no generan beneficios para los habitantes de ese país. Que la situación en Cuba de derechos humanos ha empeorado, no mejorado, desde la apertura. Porque el gobierno cubano se siente empoderado por esta apertura. Así que para el pueblo cubano no ha cambiado nada. Para el gobierno cubano tienen más recursos para reprimir y enriquecerse. Desde el exilio los ánimos se elevaron en contra del embargo. Algunos pedían el levantamiento del bloqueo económico. Según el analista Marcelino Millares, esta medida favorece al actual gobierno cubano. Porque hace muchos años que nos hemos dado cuenta que precisamente el gobierno castrista ha utilizado el embargo como la excusa para todos los errores económicos sobre todo
y la situación económica cubana le han dado la gran excusa para justificarlo. Parte de la apertura abría la posibilidad a los cubanos de acceder a Internet. Taylor Torres es bloguero de esa nación y nos explicó sobre este beneficio limitado. Luego del restablecimiento comienzan a abrirse las zonas wifi, las personas comienzan a tener un mayor acceso y el tema prohibitivo es el precio de ese acceso. El 12 de diciembre las cosas cambiaron. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA y Google firmaron un convenio que permitirá al gigante tecnológico estadounidense ofrecer su servicio Global Caché en la isla. El trato permite a los cubanos acortar el acceso a los productos de Google, brindando mayor velocidad y calidad de servicio, y moderniza la red internacional de ETEXA. ¡Adiós al diablo! El 25 de noviembre fue otra fecha histórica para Cuba, tras la muerte del expresidente de ese país, Fidel Castro. En Miami, las calles se coparon por días con inmigrantes celebrando la desaparición física del líder de la revolución de esa nación. El triunfo de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos sugiere un cambio en el rumbo de este acercamiento. Legisladores cubanoamericanos de Florida fueron precisos al abrir la posibilidad de nuevos caminos en la política internacional entre ambas naciones. Eso no quiere decir que la dictadura en Cuba haya terminado, pero ha sido debilitada en una forma muy importante y va a ser aún más debilitada en enero, cuando tome posesión el próximo presidente de los Estados Unidos, que ha tomado una posición dramáticamente distinta a la del presidente Obama. El presidente Obama ha sido lo que ha ayudado a financiar y ha legitimado al régimen de los hermanos Castro. Y tenemos un nuevo presidente aquí en los Estados Unidos, Donald Trump, que ya ha dicho que le va a dar marcha atrás a muchas de estas maniobras del presidente Obama, que han sido concesiones al régimen castrista sin ninguna condición. Pese a los avances, las protestas, las celebraciones e incluso un nuevo presidente acá en Estados Unidos, todo parece estar en el tapete. Muchos acá en Florida coinciden, al igual que en Cuba, que el cambio es inminente, solo que es cuestión de tiempo. José Pernalete, Voz de América, Miami. 2016, un año de tormentas políticas y sociales en América Latina. Esto es un especial con lo más destacado en la región. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La crisis política, económica y social en Venezuela durante todo el año ha afectado a la calidad de vida de todos los venezolanos. Incluso muchos ciudadanos se han visto en la necesidad de emigrar del país en busca de una mejor calidad de vida. A continuación, un resumen de las noticias más importantes acontecidas durante el 2016 en la nación sudamericana.
El 2016 en Venezuela inició con la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias, lo que marcó el inicio de un evidente choque de poderes en el país, luego de una hegemonía oficialista en el legislativo durante los últimos 17 años. La victoria se vendió como el inicio de un cambio político en la nación, que hasta la fecha no ha ocurrido. Adelantándome alguna eventual pregunta, puedo decir que si antes algunos pensaban que el lapso de 6 meses que nos habíamos dado para buscar una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral, lapso dentro del cual algunos pensaban que resultaba casi que apremiante, hoy nadie duda que quizá ese lapso de 6 meses es demasiado largo. El Tribunal Supremo de Justicia durante todo el año rechazó la gran mayoría de las leyes aprobadas desde el Parlamento. También se planteó el denominado referéndum revocatorio presidencial, mecanismo constitucional para evaluar la gestión del jefe del Estado, Nicolás Maduro. Sin embargo, la rectora principal del ente electoral, Tibisay Lucena, dijo que no era viable. Es importante y es bueno recordar lo siguiente. Como dije, los lapsos no se pueden atropellar. Por más que yo lo desee, por más que yo lo quiera, yo no puedo aparecer una máquina al día siguiente en un determinado sitio. Eso lleva un proceso de, cantidades de cosas. El presidente Maduro, por su parte, ha dicho que continuará gobernando por los más necesitados, a pesar de las adversidades y de la llamada guerra económica. Yo no estoy obsesionado con ser candidato presidencial ni con reelección. Yo lo que estoy obsesionado es por la felicidad del pueblo. Esa es mi obsesión. La recuperación económica, la vivienda del pueblo, la educación de nuestros niños. Esa es mi obsesión. Hacer para el pueblo, cumplirle al pueblo, seguir el camino del maestro, del comandante Hugo Chávez, con sus principios cristianos. Esa es mi obsesión. Yo no estoy obsesionado por elecciones mañana, pasado mañana, o por reelegirme presidente, no. Eso lo decidirá el pueblo en su momento, en el año 2018. Ante la inviabilidad de un cambio de gobierno y la crisis, el Vaticano y diversos expresidentes fungen como mediadores de un diálogo con la finalidad de disminuir la evidente polarización. Sin embargo, las conversaciones quedaron suspendidas por incumplirse los acuerdos hasta el próximo 13 de enero de 2017, tal como lo informó el dirigente opositor Jesús Torrealba. Queremos anunciarle al país y al mundo que tuvo efecto positivo la doble presión ejercida sobre el gobierno nacional. Cuando hablo de la doble presión me refiero, por un lado, a la presión ejercida por la Santa Sede, por el Vaticano, a través de la carta de Monseñor Parolín, y también la presión ejercida por la Mesa de la Unidad Democrática a través de su decisión de no sentarse con el gobierno hasta tanto no haya resultados, hasta tanto no haya cumplimiento de lo acordado. Venezuela culmina el 2016 con una situación política interna compleja, sumado al ámbito internacional, donde cierra el año suspendida del Mercado Común del Sur. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Con más de 60 millones de seguidores en todo el continente, La Voz de América es la más confiable fuente de información. Somos La Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Colombia en el año 2016 escribió en las páginas de su historia el fin de más de 50 años de conflicto interno. Después de fallidos intentos para lograr la paz, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró lo que se creía imposible. El 24 de noviembre de 2016, el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron el acuerdo final de paz luego que el Congreso de ese país ratificara el nuevo documento acordado por las partes tras la victoria del no en el plebiscito por la paz el 2 de octubre. Estamos todos muy contentos por los avances que hemos tenido en estos últimos días, en estas últimas semanas, pero ahora comienza lo más difícil, y es la construcción misma de la paz. La paz se construye, lo hablábamos con su santidad, como una catedral, ladrillo por ladrillo, y eso requiere el esfuerzo de mucha gente durante mucho tiempo, y eso es lo que Colombia tiene por delante, afortunadamente ya sin el lastre de una guerra y de un conflicto armado. Que por 52 años dejó escrita con sangre la historia de la guerra interna más larga en el hemisferio occidental, un enfrentamiento armado con rostros y nombres de víctimas, como Celia Jiménez, quien a pesar del dolor, desde niña me tocó, y la pérdida, quedé huérfana por mi madre y mi padre. Yo eso no lo alcanzo a asimilar y no quiero que sí, más eso. Ha decidido perdonar. Si a nosotros nos perdona Dios con todos los defectos que tenemos, entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar a esta gente. Hay que perdonar porque no podemos seguir sembrando la semilla mala. Tenemos que sembrar la semilla buena. En un país que aún sigue dividido y que en gran parte, como Dayana Gil, no les parece que este acuerdo sea aprobado por el Congreso. Debería refrendarse a través de un plebiscito. Finalmente es la voz del pueblo colombiano y sería bueno que cada uno de nosotros opináramos en nuestro voto sobre lo que queremos hacer con nuestro país. Un país que inicia la cuenta regresiva para que en los próximos 6 meses 7,000 guerrilleros dejen las armas y logren construir un partido político donde líderes de las FARC como Rodrigo Londoño alias Timochenko buscan ser parte de la vida política del país. La agrupación reconoce que el proceso de desmovilización podría enfrentar la posibilidad de una eliminación sistemática de sus miembros, tal y como sucedió con la Unión Patriótica, conformada en 1985 por guerrilleros desmovilizados de varios grupos armados de izquierda. Ojalá no tengamos que al final de esto hacer un balance y que tengamos que decir la paz en Colombia nos costó X cantidad de muertos más. Ahora sí, el llamado es de que, bueno, muchos de pronto quedaremos en el camino. Lo importante es generar un impulso tal que no se pueda parar e impongamos la salida política. Porque es que en este momento en Colombia lo que se está dando es un pulso entre las fuerzas que quieren la guerra porque se han enriquecido, se han nutrido de ella, y las fuerzas que queremos la paz. Una paz cuestionada fuertemente por los promotores del no, dentro de los que se encuentra el expresidente colombiano y senador Álvaro Uribe. El gobierno prefirió descartar un pacto nacional que habría sido tan conveniente y nosotros, con toda claridad, tendremos que decirles a ustedes que por responsabilidad política, con muchos colombianos, buscaremos un mecanismo de participación ciudadana para honrar la defensa de los puntos que el gobierno no quiso aceptar. Estos esfuerzos llevaron a la reunión con el Papa Francisco el 16 de diciembre de 2016 en el Vaticano, entre el exmandatario y el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Le dije al expresidente Uribe que estamos siempre dispuestos, como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, a seguir dialogando, a entrar en un acuerdo sobre cómo se va a implementar este acuerdo de paz. Ahí hay una oportunidad para demostrar
que podemos ponernos de acuerdo sobre cosas importantes para el país. Estamos todos muy contentos por los avances que hemos tenido en estos últimos días, en estas últimas semanas, pero ahora comienza lo más difícil, y es la construcción misma de la paz. La paz se construye, lo hablábamos con su santidad, como una catedral, ladrillo por ladrillo, y eso requiere el esfuerzo de mucha gente durante mucho tiempo, y eso es lo que Colombia tiene por delante, afortunadamente ya sin el lastre de una guerra y de un conflicto armado. ¿Cómo es ponerle fin al conflicto armado con las FARC, que ha dejado más de 220.000 muertos, millones de desplazados y ha reducido el crecimiento económico de Colombia, la cuarta economía de América Latina, pero que no le ha robado la esperanza a comunidades afectadas, como lo es Carmen de Bolívar en los Montes de María? No fuimos desplazados, fuimos resistencia a todos los grupos. Ay, ¿por qué vamos a abandonar un pueblo? ¿Por qué lo vamos a abandonar? Porque ¿qué? Para hacer esto hay que tener también pantalones. Así lo explicó a La Voz de América Armando Berrío durante nuestra visita el 25 de septiembre de 2016 a Carmen de Bolívar, donde esta comunidad ya ha iniciado su propio proceso de paz y reconstrucción social. El agresor y el que agredieron descansan todos dos. Sí, porque entramos en una razón de paz. Entonces, si yo te digo a ti, perdóname por lo que te hizo, por lo que te hice, tú descansas y yo descanso. Todos estamos en paz, porque para un muerto no hay perdón. Es por ello que mientras las fuerzas políticas colombianas negociaban, organizaciones sin ánimo de lucro como la Corporación Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar, de la cual es directora Manuela Arbilla Herrera, ya estaban trabajando en la construcción de la paz para las víctimas del conflicto. De esta manera lo expresó cuando estuvimos con ella este mayo pasado. Consideramos que la paz en Colombia empieza en el territorio, en ese territorio pequeño, en donde las mujeres que han sido las más violentadas, pero que han tenido las mayores dificultades para acceder a esos procesos de reparación, de acceso a la justicia. Entonces hemos venido acompañándolas de manera conjunta para poder realmente empezar a vivir la paz como debe ser. Con proyectos específicos diseñados desde y para las comunidades más afectadas, como indicó a finales de mayo a La Voz de América Soraya Bañuelos, coordinadora general del colectivo de comunicación de Montes de María. Nosotros en ese sentido trabajamos la construcción de la memoria. Una experiencia de comunicación alternativa como la nuestra, estamos convencidos que la comunicación, que la educación y que la cultura son importantes y fundamentos para construir un Estado en paz. Una paz que en la práctica será ejecutada en 180 días, los cuales se iniciaron el pasado 2 de diciembre bajo la supervisión de la ONU, que espera el conteo de las armas que estará entregando las FARC tras ser ratificado el acuerdo en el Congreso. Un documento que para Celia Jiménez va más allá del papel, pues representa la esperanza en la voluntad humana de este grupo armado para garantizar la paz. Que le demos la oportunidad a la gente de cambiar, que ellos pueden cambiar. Celia Mendoza, Voz de América. Esta es La Voz de América, edición especial sobre las noticias que hicieron historia en el continente y el mundo. Nadie lo hace mejor. Somos La Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
México fue otro de los países en los que se enfocó La Voz de América durante 2016. Verónica Valderas Iglesias preparó un resumen de las noticias más impactantes provenientes de esta nación que formaron parte de nuestra labor informativa. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 en Iguala, Guerrero, tuvo durante 2016 un halo de misterio e indignación. La versión del gobierno apunta a que los estudiantes mexicanos fueron asesinados por miembros de un cártel que los incineraron. La recolección de restos óseos corrobora la evidencia suficiente y coincidente entre los equipos forenses, tanto de la Procuraduría General de la República como del equipo argentino de antropología forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar. Cuando el mandato del GIEI expiró, los expertos designados revelaron los desafíos que afirman tuvieron durante su investigación. Hubo muchos problemas con pérdida de pruebas, pérdida de vídeos, dificultad de tener informaciones sobre entrevistas con personal militar. El padre del normalista, Jorge Antonio Tizapa Ledigueño, expresó su pesar. Sabemos que el gobierno nos ha estado mintiendo, sí, pero nosotros como padres, y al no tener noticias de ellos, pues para nosotros nuestros hijos están vivos. Otra noticia que acaparó los titulares en 2016 fue la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. En este país, El Chapo está acusado de asociación delictiva para importar y poseer cocaína con fines de distribución, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego, entre otros cargos. Sobre el impacto de la extradición, el analista Robert Valencia dijo a La Voz de América que no ve proyecciones en la lucha antinarcóticos. ¿Es un triunfo simbólico para el gobierno? Sí. Ante los ojos de Washington es un triunfo sobre la guerra en contra de las drogas. Pero realmente no creo, sinceramente, que haya un impacto severo en el tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos. Pero el cubrir temas escabrosos como el del narcotráfico no es tampoco fácil para los periodistas en México, que en muchas ocasiones se autocensuran, subrayó a La Voz de América Rafael Torres González. Te llegan regalos con tonos fúnebres, por ejemplo, una corona de muertos, te llegan amenazas por teléfono. El miedo fue apartado un poco y México tuvo un respiro espiritual en 2016 con la visita del Papa Francisco, quien instó a que los dirigentes de la vida social, cultural y política trabajaran para ofrecer a todos los ciudadanos justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y pacífico. Que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Meses más tarde, la escritora y profesora mexicana Elena Poniatowska se pronunció en La Voz de América sobre la invitación que el presidente Peña Nieto extendió a Donald Trump para visitar la Ciudad de México. Por lo menos su respuesta tan inmediata a la invitación de Peña Nieto señala que él quiere un poco enmendar las frases tan hirientes que tuvo para México. A su regreso a Estados Unidos, sin embargo, Trump reiteró que México pagaría el muro, con lo que las esferas política y mediática mexicanas estallaron en críticas. Pero la necesidad de que Estados Unidos y México mantengan una relación de cooperación en diversos ámbitos fue enfatizada durante el año por varios conservacionistas. La bióloga estadounidense Barbara Taylor coordina esfuerzos con científicos mexicanos para salvar a la vaquita marina. Si las perdemos, serán el primer dominó en una larga serie. Empezaremos a perder marsopas y delfines en aguas costeras en Asia y África. Y México tiene aquí la oportunidad de ser un verdadero líder. Y en entrevista con La Voz de América, el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, Omar Vidal, resaltó el caso de la mariposa monarca. Los agricultores en todas partes del mundo dependen de los polinizadores. Y finalmente nos da una lección a los tres países. No hay barreras, no hay muros para la monarca se mueve sin visas entre México, Estados Unidos y Canadá. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Esta fue una edición especial de La Voz de América con las noticias que hicieron historia en el continente en 2016. Gracias por su sintonía. Les habló Gonzalo Abarca.